social, María Josefina Fonseca. Preséntate tú, que te puedas presentar. Hola, ¿cómo están? Un placer conocerlos. Mi nombre es María Josefina Fonseca, tengo 22 años en el ámbito educativo, específicamente con los más pequeñitos de las instituciones de educación inicial. Tengo varios estudios de especialización más adelante en el área de la inclusión de los niños con discapacidades dentro del ambiente regular. Estamos de la mano con diferentes organizaciones, ayudamos a los papás a esclarecer los diagnósticos que puedan estarse presentando, a aclarar dudas, pero sobre todo para poder llevar a los niños dentro de un sistema regular y darles las oportunidades que ellos requieren. María, este programa se llama Conectando Voces. Tú eres una voz muy importante dentro de este ámbito. El trastorno del espectro autista ha venido en crecimiento durante los últimos años. Se habla de un caso por 33 niños, imagínate tú, va en crecimiento. Ahora bien, ¿por qué quisimos entrevistarte? ¿Por qué quisimos que estuvieras acá? Porque las profesoras o las licenciadas de educación inicial que están trabajando dentro de los centros educativos tienen ese primer momento de socialización con el niño, es decir, los reciben y pueden observar de primera mano cómo es su socialización, cómo se desenvuelven y qué pudiesen llamar la atención relacionado con este tipo de trastornos, ¿sí? Entonces, bueno, por eso te invité. Gracias. Quisiera que nos comentaras. Primero, vamos a preguntar, a explicarle a nuestros televidentes, vamos a llamarlo así, sobre el autismo. ¿Qué es para ti el autismo? Ok, es una necesidad educativa especial o un diagnóstico diferencial que hoy en día forma parte de nuestra realidad. Los niños dentro del espectro autista tienen características diferentes o procesos de aprendizaje diferentes dentro del espacio regular. Llamémoslo regular a la normalidad, para no llamar niños normales o niños, porque no existe una anormalidad dentro del desarrollo de los estudiantes. Entonces, estos niños con esa diversidad funcional cada día se presentan más dentro de los salones. Y la maestra de preescolar es la que debería tener un poquito más de conocimiento en el tema para poder captar las diferentes señales de alerta, que es lo que se hace difícil, porque la maestra, profesora, licenciada o TCU en educación inicial, si no busca aprender un poquito más de esto, no tiene las herramientas para poderlo detectar. Sí, claro, porque ahí veníamos al caso. Tú puedes observar algún comportamiento, alguna conducta que no está dentro de los parámetros típicos de un niño de 2, 3 años. ¿Qué hacer? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Porque bueno, he escuchado que están recibiendo muchos niños con diagnósticos ya de 3, 4 años, con un diagnóstico, bueno, quizás de presunción de autismo, ¿verdad? Pero se dan cuenta que no es así, o que quizás es mucho más, es mayor o tiene alguna comorbilidad. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen los docentes? Porque eso es lo que preocupa bastante, sobre todo en el campo educativo venezolano, que no hay herramientas suficientes. Los docentes lo primero que tienen que hacer es confiar en sus superiores inmediatos, bien sea coordinadora, directora, y la clave está en mantener una excelente comunicación. Cuando la maestra empieza a observar señales que no están dentro de una regularidad, debería empezar a registrar con qué frecuencia son las señales, en qué momento existen los detonantes, y posterior a eso, hacérselo saber a los superiores y establecer un contacto directo con los padres. Llegarle a los papás es muy difícil. O sea, no todos los papás están abiertos a recibir de alguna manera una señal de alarma de sus hijos. Sin embargo, es prioritario, porque en función en que el papá se entera y la maestra lo quiere ayudar, digámoslo de esa manera, podemos lograr tener un equilibrio en ese nivel y empezar un diagnóstico que a muy temprana edad son los 3 años para determinar un autismo. Sin embargo, hay características claves y hay niños que según su tipología sí logran tener todas las condiciones que puedan observar. Entonces, bueno, llega el niño, observa, la maestra debe registrar de manera escrita sobre el comportamiento, porque no es nada más decir, o sea, no es decir el niño tiene autismo o el niño creemos que tiene autismo, simplemente hacemos una descripción de lo que está ocurriendo, porque como maestras al fin nosotros no podemos diagnosticar, ni siquiera hacer la presunción, nosotros simplemente describimos comportamientos, describimos actitudes, describimos logros que hace el niño, y en su defecto lo que no logra no se escribe pero se odia. Y eso es lo primero que deben hacer, y empezar a trabajar entonces de la mano con los padres para buscar un especialista que las ayuden
a tratar de incluir de una manera adecuada al niño al sistema regular, porque no es nada más abrir las puertas a la inclusión. Sí, adelante, bienvenido. No, ahora qué voy a hacer yo para que realmente sea incluido. Sí, porque una cosa es inclusión y otra cosa es incorporación. Para que sea respetado, para que el proceso de enseñanza se dé como se debe dar. Evidentemente, no todos los niños con discapacidad, o no todos los niños en este caso dentro del espectro autista, pueden estar dentro de un ambiente regular. Las características individuales de cada uno permitirán o no incorporarse dentro del sistema regular. Sí, sí, es bien sabido que es grado 1, ¿no? Sí. Grado Todavía uno. el grado 2 puede estar siempre y cuando no haya los niveles de obesidad muy amplios, que pueda adaptarse a una rutina escolar, que no tenga tantos detonantes en cuanto al ruido, en cuanto al contacto físico con los demás, podría todavía estar. Ajá. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Okay. Llega un niño, tú como profesora notaste que hay algo que no está dentro de los parámetros típicos, ¿verdad? Empiezas a registrar, ¿verdad? Ves la recurrencia con la que ocurre este tipo de conductas y vas directamente a el superior inmediato en caso de estar dentro de una institución. Ese superior inmediato debe acompañar a esa maestra en la entrevista con los papás. Ajá. ¿Y qué se dice en esa entrevista? Porque el papá, tú sabes cómo es el tema hablar con papás. Sí, por supuesto. ¿Qué se le puede decir? No, se le dice la verdad. Y se dice la verdad de una manera sutil. Como yo no estoy etiquetando, ni señalando, ni diagnosticando, yo simplemente puedo decir, papá, mira, he notado durante estos 15 días, 3 semanas, porque no puedes llamarlo al segundo o tercer día, a menos que realmente sea una conducta explosiva. Que en varias ocasiones, fulanito de tal, se queda mirando un punto fijo, se esconde debajo de la mesa, tapa sus oídos. Ya con eso uno se empieza a asustar. Por supuesto, evidentemente, pero vamos a decir, no quiero que te alarmes, quiero que empecemos a observar qué está ocurriendo para poder ayudarlo de manera adecuada. Y que quizá la mamá ya por dentro, o la familia ya por dentro, empiezan a sospechar, pero el detonante es la parte social y lo incorporan para ver qué tal es su comportamiento. Y allí es donde los papás hacen de lo poco regular algo normal. Sí. Porque es el hijo de uno, ¿no? Sí. Entonces uno, bueno, no, es que es muy toñeco, hablo tarde, no hay problema porque habla tarde. O con su papá habló tarde. Ajá, y la abuela y la tía, y no importa, y más adelante avanzó, o es que el papá nunca fue social, él tampoco es social. Entonces, teniendo nosotros el conocimiento de la regularidad, automáticamente nos damos cuenta que no es así. Hoy día yo considero, y por la experiencia que he tenido en estos 2 últimos años, que los padres están un poco más aperturados, porque ya no se esconden. O sea, ya sabemos que es algo normal, que es algo común. Antes se escondía, se etiquetaba, se señalaba, se juzgaba, ya no. Ahora realmente se acepta y se trabaja en pro del beneficio del niño, que es lo que todos estamos buscando. Ajá. La parte maternal recibe a estos niños, obviamente, cuando tú recibes un niño maternal de 1, 2 años, 3 años, se supone que allí no hay filtro. O sea, el niño entra, viene de casa, empezamos a observar cositas, lo que tú decías, lo llevo, lo converso con mi superior inmediato, llamo al papá, converso con el papá. ¿Y cuál es la referencia? O sea, ¿para dónde nos vamos? Inmediatamente tenemos que buscar una ayuda de la parte psicológica, neurológica. Podemos decirle al papá que vaya a su pediatra de confianza, siempre y cuando le hagamos un registro detallado de lo que nosotras estamos observando, para que papá vaya con algo en la mano, porque papá no va a saber explicar qué es lo que está pasando, está asustado. Claro. Entonces está asustado. Primero lo inscribió chiquito, se lo está entregando a alguien desconocido. Ese alguien desconocido me dice que posiblemente hay algo que no es parte de la regularidad, entonces es bueno redactar. No estamos emitiendo informes, no estamos describiendo qué está pasando, y los pediatras en muchas de las ocasiones los orientan. En el caso de las instituciones donde hay una aula integrada, donde hay un especialista, ese especialista puede hacer la referencia directamente al neuropediatra. Hay equipos gubernamentales que también ayudan en el caso de los diagnósticos, y hay pues centros privados que son los que nos van a ayudar. El neurólogo es fundamental. Y el psicólogo, que por lo general es el que nos ayuda. Pero ¿cómo llevas tú un niño de 2 años al psicólogo? Claro. Entonces, la parte neurológica es súper importante y nos marca una diferencia en la vida.
diagnóstico? A mis colegas docentes, profesores, licenciados que hacen educación inicial, es demasiado importante registrar las conductas. Registrar, y sobre todo lo que tú decías, la cantidad de veces en que se repite esta conducta es sumamente importante, porque allí podemos apoyar a las familias para que hagan un diagnóstico temprano, porque a esto vamos, es necesario que estos niños se atiendan mucho antes, quizás hasta de lo establecido por la parte médica, porque hablan de 4 y 5 años, pero yo te puedo asegurar que con 3 años un niño no puede ser diagnosticado, pero ya va una sospecha directa del autismo y puede ser atendido antes de su diagnóstico, estimulado. Y hay características muy puntuales del autismo que ya se empiezan a ver en bebés de 6 meses. Bebés de 1 año, que tal vez por desconocimiento o por querer justificar ciertas acciones, como papá y como médico, pues lo dejamos pasar. Con la estimulación mejora, cuando gatee va a enderezar sus pies, posiblemente cuando lo estimules va a fijar mirada, y resulta que no llega en ese momento. O sea, cuando recibimos un niño que realmente no tiene ninguna característica visiblemente inmediata, ahí es donde entran las dudas. Porque hay niños que desde bebés, como les estoy diciendo, de 6 meses ya vemos y tú dices, aquí está pasando algo, porque ya hay un balanceo constante que no es regular, porque los pies están completamente extendidos, porque no gatea, porque no se sienta, en el tiempo prudencial. No voy a hablar de que a los 6 meses el niño se sienta, no todos los niños se sientan en el mismo tiempo. Sí, claro, pero hay un tiempo prudencial. Entonces, ahí es donde podemos tener las señales de alarma. Sí, y que ya con este tipo de niños viene un retardo en la adquisición de muchas competencias, ¿no? Entonces ya tiene que estar hablando tarde o camino tarde, se sienta tarde. Ya hay por ahí hay señales de alerta. Otras señales de alerta son las fijaciones. O sea, ellos, por decirte, al niño le gustan las pelotas, pero es que puede pasar horas frente a una pelota haciéndole exactamente lo mismo a la pelota. Un niño, dentro de la regularidad, dependiendo de la edad, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, cambia la actividad. Entonces, como papás y como docentes de educación inicial, tenemos que por lo menos conocer esas primeras señales de alarma, que podríamos llamarlas de esa manera. Ok, entonces ya sabemos, vamos aquí casi a mitad de camino. Docentes de educación inicial, importantísimo registrar conductas, importantísimo conversar con nuestro jefe inmediato, reunirnos con los padres y conversar sobre lo que estamos observando, sin dar obviamente ninguna presunción de nada. O sea, simplemente describimos y comenzamos a... Lo más sensato para mí de un niño de 2 o 3 años es que tú le digas, vaya al pediatra. Vaya al pediatra porque es el médico y es el que debería canalizar. Con una descripción. Porque el papá va a llegar al pediatra y él le va a decir a la orden y el papá no le va a saber explicar qué está ocurriendo. Ok, entonces ya saben, fundamental, describir de manera escrita acciones. Y segundo, conversar con tu jefe para recomendar, ¿verdad?, la asistencia con pediatría después de haber obtenido el informe escrito del docente. Ahora bien, la parte pública en Venezuela. Sabemos las limitaciones que tiene, ¿sí? Que un niño con sospecha de algún trastorno y que no tenga las condiciones económicas, porque este es el primer paso, la maestra observa, refiere a pediatría, pero después de allí viene un camino súper largo, y que yo siempre sugiero que sea privado, porque bueno, ¿qué pasó con la parte pública? ¿A dónde podemos dirigirnos? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que está pasando por esta situación y que está en una parte pública? Cuando estamos comenzando un diagnóstico, la parte privada es súper importante, porque si bien hay organismos gubernamentales que funcionan para darle seguimiento, diagnóstico y atención a los niños con autismo, como lo es CAIPA en este caso, no tienen todas las herramientas para poderle darle continuidad a esos diagnósticos. Por ejemplo, en ese organismo no hay un neuropediatra que pueda hacer un electroencefalograma en caso de ser necesario. Tal vez no hay un psiquiatra que pueda atender, estamos hablando de niños más grandes, pero que pueda darle continuidad a ese diagnóstico. Entonces, deben trabajar de las manos. Evidentemente, las escuelas públicas hacen nuestro primer llamado o nuestro primer informe al CDI, que es el Centro de Diagnóstico Infantil, hasta los 6 años, y posterior a los 6 años es que ingresan a CAIPA. Antes no ingresan a CAIPA.
La primera atención los da ellos. Funcionan de la mano. Es decir, donde está CAIPA, debe estar el Centro de Diagnóstico Infantil, porque ellos son de 0 a 6 No años. es CDI, No CDI Diagnóstico Integral, no, es Centro de Diagnóstico Infantil. ¿Ok? Y ellos funcionan en la misma sede, por lo menos acá donde nosotros nos especialistas podemos conseguir allí? Ahí hay psicólogos, psicopedagogas, terapistas ocupacionales. Por lo general es lo que hay. Confluencia, Hay muchos estudiantes. Tanto así que en muchas ocasiones, dependiendo de la complejidad, las citas son cada 15 días, cada 21 días. De todas maneras, puedo dar fe de que en estos momentos acá, en nuestro estado, en nuestro municipio, están funcionando bastante. Sí, para vecinos están muy bien, muy bien a nivel de las personas con discapacidad, de verdad atienden a los niños. Admirable. Evidentemente, dentro de las capacidades que puedan tener, no cobran absolutamente nada. Y está muy profesional, porque conozco mucha gente de allí que es muy profesional, muy entregada a lo que están haciendo, muy preocupada, porque evidentemente las que trabajamos en el ambiente público estamos comprometidas en lo que estamos haciendo, porque realmente no hay otra razón para estar allí. Entonces, al estar comprometido, haces tu trabajo con amor y con profesionalismo, que es lo más importante. Sí, bueno, eso ya sabemos. Después que usted tenga una sospecha y que su docente le haya sugerido que busque unos caminos de evaluación, la parte pública está ofreciendo, sobre todo el municipio con el vecino, Cabudar, está ofreciendo atención para estos niños en el CDI y en el CALPA, que ya está trabajando de la mano. Recordemos que CALPA es luego de los 6 años. Sí. Luego de los 6 años. Así funciona acá en nuestro municipio. Y la parte privada, luego que, bueno, vamos a hablar de las dos partes también, pero luego que hay una presunción, hay un abordaje, un estudio neurológico, porque para mí es muy importante el neurólogo. Para mí también. El psicólogo sí es fundamental para todo esto, para el control de su comportamiento, conducta, pero el neurólogo es una parte fundamental. Sí. Hay que revisar cómo está eso allí. El neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra, muchas veces. Sí. El nutricionista, porque ahora punto clave, la nutrición, ¿verdad? Yo estoy en un medio educativo y tengo niños, he observado pues la alimentación que ellos llevan, niños con ya un diagnóstico de autismo. O sea, no hay como una concienciación del consumo de azúcar, y sabemos lo delicado de la situación del consumo de alimentos no permitidos por este tipo de niños, o sea, lo que les afecta. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, por lo menos el tema de la nutrición depende mucho de cada familia. Sí. No todas las familias tienen para realmente cumplir un plan de alimentación estricto. ¿Qué podemos hacer? Empezar a disminuir el consumo de azúcar. La mayoría de los niños con autismo son intolerantes al gluten, a la lactosa. Realmente son alimentos que los alteran muchísimo. Entonces hay unos sustitutos, pero sabemos que tiene que ser progresivo, porque si realmente tenemos una familia de muy bajos recursos que está haciendo el esfuerzo por diagnosticar, porque el niño tenga terapias, pero de repente a nivel alimentario no pueden llevar una dieta estricta, pues bueno, tenemos que empezar por algo. Lo ideal es que sea así. Sabemos que el consumo de azúcar es dañino para todos. Para todos, no nada más para los niños con discapacidad, pero por algo. Para los niños es súper delicado. Sí, para el adulto no es saludable. Para el niño que está en crecimiento, que su cerebro se está expandiendo, es mucho más dañino. Pero debemos ir por partes. Lo primero es tener de la mano de los especialistas un posible diagnóstico. Hay características muy claras, hay otros no tan claros, pero se encamina. Y después que lo tenemos, pues comenzar con las terapias. Sí, bueno, esto también es súper costoso, sí, porque el tema terapia es casi que de por vida. Pero también tenemos que saber en qué momento o a qué terapia ir primero. Sí. Porque a veces queremos que hagan... ¿Qué te indica eso? ¿Qué te indica las terapias? Normalmente te ayudan la parte psicológica, pero los especialistas dentro del CDI de CAIPA te dicen hacia dónde debe estar dirigida primero la atención. Y esa atención va a ir a terapia. Si el niño no habla nada, pues evidentemente tiene que ir primero a terapia de lenguaje. Si realmente es poco funcional, tiene que ir a una terapia ocupacional. Si es torpe, vamos a hablarlo, decir que no es torpe, simplemente su motricidad gruesa es bastante brusca, entonces tiene que ir a fisioterapia. Y siempre con el acompañamiento de una docente que lo pueda ayudar post colegio o post escuela.
porque el aprendizaje va a llegar a él de una manera muy diferente. Sí, es una situación bastante compleja. Con el tema de la nutrición, que ya veníamos hablando, con el tema de las terapias, todo va aumentando, o sea, a nivel presupuestario, una persona que sea de bajos recursos, pues lastimosamente se ve complicado todo. Ahorita hay unos estudios muy importantes que ya en México pues están en vanguardia sobre las conexiones neuronales, cómo el olor de ciertas cosas puede estimular, cómo las luces o los colores de los bombillos que puedas colocar en ciertos momentos ayudan a estimular cierta área del cerebro, y algunos especialistas nos hemos ido instruyendo, no voy a decir formando porque hasta ahora no nos puedo informar acá en Venezuela, pero nos hemos ido instruyendo. Entonces son cosas muy importantes. Por ejemplo, si hay que estimular el hemisferio derecho, entonces vamos a colocar luz azul, olores de menta, entonces de limón, cítricos, vamos a ir estimulando con ciertos colores y ciertos olores al momento de hacer tareas. ¿Tú crees, María Josefina, que una madre sea capaz de ayudar a su hijo con este tipo de herramientas, aprendiendo de las terapistas? Porque sabemos que los terapistas son profesionales, obviamente, pero la mamá puede adquirir ese conocimiento y aportárselo en casa como para ayudarse económicamente. Yo considero que sí puede. Lo único que al tener un niño con discapacidad, por lo general, la madre deja de trabajar. Sí, o sea, si es una madre que necesita trabajar, es muy difícil, porque no va a haber tiempo. Posiblemente cuando ya llegue en la noche el niño está agotado. Entonces, una terapia con un niño agotado no es una terapia funcional, sea la que sea que vayan a hacer. No hay problema. Entonces, por lo general lo puede hacer, y sobre todo si la madre piensa en la parte económica. Pago mi consulta, pago 2 o 3 dependiendo de lo que la especialista me diga que requiere, que me forme y yo continúo en casa, pero es un compromiso. Si realmente quiero ver cambio, tiene que haber una rutina, un horario, un compromiso para poder ver los cambios. Sí, la madre, si no, la familia como tal tiene todos muy comprometidos con él. Y automáticamente la institución educativa donde está. O sea, si yo, mamá, recibo información, yo tengo el deber y el compromiso moral de llevarle a la maestra las recomendaciones que está haciendo. Claro. ¿Saben algo muy importante? La infancia. ¿Por qué nos enfocamos tanto en la primera infancia, en maternal, preescolar? Porque es que aquí es la formación cerebral. O sea, es la formación de conexiones neuronales importantísimas. Y el enfoque va directamente aquí. Es el inicio, es el inicio del niño en su mundo social, donde tiene que ser abordado y mejorado desde ese punto de vista. Porque ya de adulto, pues las cosas van disminuyendo, pero si tienen una base tratada allá. Por supuesto. Y reducen muchísimo hasta ciertas características o ciertos comportamientos exactos, porque el niño empieza a aprender a controlarse. Ok, sí, el cerebro manda, estamos claros, pero el niño empieza a conocerse y a decir, hay mucha bulla, me voy a alejar. Sí. A decir, a mí no me gusta saludar de beso, yo voy a saludar con mi mano. Okay. No me gusta los colores oscuros, me gustan los colores claros. Claro, pero todo eso es con un acompañamiento, con una madre que le diga cuál prefieres, con cuál te sientes mejor, como una terapista que haya enseñado a la mamá a que el niño puede elegir. Porque si los niños, sin ningún tipo de diagnóstico, eligen, ¿por qué los niños con diagnóstico no pueden elegir? Y así van a funcionar muchísimo mejor. Nuestra tercera y última parte de nuestro podcast Conectando Voces. Esta parte queríamos conversar sobre el duelo familiar ante un diagnóstico de autismo. ¿Te ha tocado? Sí, he vivido algunas familias que al principio está el duelo en todas sus características, en la negación, en la tristeza, en la rabia, hasta que logran una aceptación. Realmente no es fácil, la familia tiene que tener un acompañamiento psicológico para esto, y si realmente no están de acuerdo con el acompañamiento psicológico, pues un acompañamiento con un guía espiritual, con las docentes que realmente estén llevando el caso, pero no pueden ni aislarse ni quedarse solos. La familia entera, no nada más mamá y papá, se involucran los abuelos, los tíos, todo familiar directo que vaya a tener contacto con el niño, porque si bien nadie lo desea, llegó. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No podemos sentarnos a lamentar por muchos años o por mucho tiempo, porque eso no beneficia en el niño para nada. ¿Sabes que he visto que hay una parte del duelo? Porque bueno, me ha tocado que la mamá o la familia comienza a buscar las causas, ¿sabes? Y en eso duran un tiempo perdiendo tiempo. O sea, ¿qué pasó? ¿Fui yo?
Fue él. Ajá. ¿De dónde viene esto? ¿Verdad? Inclusive las vacunas, ¿será que fue la vacuna? Porque no estaba así, pero se puso así. No, y realmente no todos tienen una razón. Es simplemente una formación. En el momento en el que se empezó a formar dentro del vientre materno el cuerpo de ese niño, ocurrió algo que no tiene una razón. En este caso estamos hablando de autismo, pero hay otros tipos de discapacidades que no tienen una razón específica, que mamá es sana, que papá es sano, que después tienen hermanos y son sanos, que tienen hermanos mayores y no pasa nada, pero ocurrió. Entonces, lastimosamente no hay algo médico que nos diga esta es la causa del autismo y bueno, no la hay, no existe. Esperemos que más adelante se consiga las causas de todo esto que está ocurriendo, porque bueno, es verdad, para avanzar, porque debemos dar respuesta a toda esta gente. Claro, por supuesto. Y así como hemos avanzado en función del diagnóstico de las terapias de la inclusión a hace 10, 20, 30 años atrás, pues también en el porqué de los diagnósticos, o el porqué de las enfermedades que pueden llegar, no solamente al autismo, sino de cualquier otra enfermedad que esté A ver, bueno, mira, quiero conversar sobre algo puntualísimo y bastante extraño, podría llamarse así. ¿Has recibido algún diagnóstico raro? Directamente yo no lo recibo, pero he estado muy cercano a, por ejemplo, niños que van a su siguiente consulta y eliminan la medicación. No porque ya le superó, porque ese era el tiempo predestinado, y resulta que con el pasar de los meses vamos a otro especialista o al mismo especialista y dicen hay que volver a medicar. Eso sí ha ocurrido. He llegado a escuchar de diagnósticos errados de boca por gente que desconoce el tema y en algunos... Sí, porque hay una gente que anda con el diagnóstico oral. Sí, es hiperactivo. Bueno, eso es súper delicado porque déjeme decirle, la hiperactividad es un trastorno, es algo médico, o sea, sí, señor. No podemos estar jugando con ese término. Es correcto, el niño de hoy no es el niño de hace 10 años. La maestra que tiene muchos años dentro del aula no puede pretender que los niños o que las estrategias que ella aplicaba hace 10 años funcionen hoy. Porque así como avanza la tienda, avanza el niño. Los que no hemos avanzado somos nosotros porque somos adultos y nos cuesta el cambio. Pero ellos no, ellos vienen con ese avance. Es que, María José Piña, y que la comunicación está muy abierta. O sea, el que no quiere prepararse es porque no quiere. O sea, realmente no quiere, porque todo es público, todo es abierto, no pagas nada. O sea, lo que tienes que buscar es buenas fuentes. O simplemente buscar información, porque no todo el mundo se sensibiliza de una manera para formarse como lo hice yo, como lo estás haciendo tú y como lo pensamos seguir haciendo. Hay gente que simplemente no le gusta. Ok, no lo hagas, pero busca las señales de alerta para poder referir a los especialistas que sean. Yo creo que ya en este punto, ya en este punto, todos los docentes, bueno, sí, yo todos los docentes tienen que prepararse en trastornos del neurodesarrollo. Sí, debería. Todos. Es que los van a recibir. Porque fíjate una cosa, somos nosotros los que recibimos, los que duramos 5 horas con ellos en aula. O sea, si tú no conoces, ¿verdad? Todo es lo que engloba conceptualización, tratamiento, diagnóstico de estos trastornos. ¿Cómo tú puedes sobrellevar un caso? Porque vas a tener 1, 2, 3. Fíjate cómo se está multiplicando en los salones de clase. ¿Y cómo vas a llevar un aula si lo desconoces? Por eso es que esas maestras salen agotadas, se van de reposo, porque no tienen las herramientas para hacerlo. Y son niños que funcionalmente pueden y deben estar dentro del aula. O sea, porque tienen un grado 1, por ejemplo, que las necesidades de atención son súper bajas. Entonces, ¿por qué no va a estar? Porque yo como maestra no puedo, ¿no? Prevalece su derecho. Sí. Y es tu deber. Y sabemos la debilidad a nivel de universidad que tiene esto. Pues no estamos siendo preparados para atender estos niños. Pero tú como maestro, tú como docente lo puedes hacer. Sí. O sea, está abierto la comunicación, puedes conseguir por YouTube bases fiables, no bases médicas. Por supuesto, no, y de profesionales que tengan canales de difusión que realmente sean verificados por alguna universidad, donde tú puedas ver el currículum de esa persona, leer las reseñas de los demás que se han formado. Hay miles de cursos gratuitos que no me van a dar el certificado, no importa. Tienes el conocimiento por lo menos ahí comienzas. Si tú más adelante curricularmente quieres crecer, ok, pero puedes comenzar con cursos gratuitos que
millones de cursos los hay y dan información muy buena porque esas personas se están actualizando constantemente. Claro. Bueno, ha sido un gran placer para mí tenerte en este canal tan importante que apoya a todas esas madres, a todos esos docentes que están esperando conseguir este tipo de información para llevarlos a su trabajo, poder apoyar y hacer un canal, una red de apoyo para todos, ¿entiendes? Entonces estoy muy feliz porque ustedes están observando esto, porque están escuchándonos, porque escuchan a personas como ellas muy comprometidas a nivel público, porque sé que ella trabaja en la parte pública, con este tipo de casos, ¿sí? Y bueno, sabemos todos que lo más importante de todo esto es la humanidad. Yo siento que somos seres humanos y que a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir, ¿sí? No estamos salvos, porque fíjate, si yo les dijera, mira, el autismo es por la causa. No tenemos una causa fundamental, eso es que esto es un sorteo, a cualquiera nos puede pasar, ¿sí? Entonces, lo mejor es prepararnos, escuchar, formar redes de apoyo para poder garantizarle a estos niños un desarrollo pleno. Es así, regular, que puedan socializar, involucrarse en el medio social y laboral también. Muchos de ellos trabajan, la mayoría trabaja. Por eso. Bueno, yo hago un llamado, ¿verdad? Reflexión a que las maestras no tengan miedo de hablar con las familias, de decir, mire, realmente por mi experiencia yo estoy observando que está ocurriendo esto, porque ustedes son las claves para un diagnóstico temprano. Sí. Porque los padres, en la mayoría de los casos, no lo va a hacer. Va a ser ese primer contacto social y es la maestra con la. Para mí fue un placer de verdad, estoy encantada. Gracias, podemos hablar de otros temas, a la orden. Acá bienvenida a nuestro canal y bueno, muchas gracias. Ojalá te haya gustado. Claro que sí. Bye bye, nos estamos viendo, chao.